Sí, creo que en Twitter también, no me acuerdo. En Twitter no me acuerdo. Qué buen handle. En Twitter es arroba lupo. En Twitter soy Lupo Botero, en Instagram también, en general soy Ya Lupo está Botero. comprado el dominio. Ahorita, en este momento es director de... Bueno, preséntate. Me presenté. Bueno, resumiendo, soy Lupo. Hay algunos que ya me conocen. Yo trabajo en laboratoria, soy director de tecnología ya y veo un montón de cosas, tanto de software que hacemos como de la currícula y cada vez ahora más involucrado en el salón de clase. Y con ganas de involucrarme cada vez más en eso. Y eso les hago saber a todos. Estamos buscando gente interesada en participar con nosotros, en colaborar, ya sea, hay todo tipo de opciones, después ya conversaremos a quien le interese después. Pero sobre mí tampoco mucho más. A quien le interese existe Google, ahí lo pueden preguntar a su browser y seguro encuentran algo. Hoy mi presentación o charla, como se llama JavaScript Funcional porque tenía que elegir un título y él me estaba presionando. Tenía una lista de varios títulos, había como 4. Quería hablar. Este era el más corto. Era el más corto, el más obvio, pero el más genérico, así como, ¿qué hablo? Pero lo vamos a hacer, también soy sincero, no he tenido mucho tiempo para preparar esto, es más me gustaría que sea un poco una conversación, sientan la libertad de interrumpirme cuando quieran. Yo tampoco soy un mega experto en programación funcional, pero quiero hacer como un repaso de conceptos y principios de programación funcional y ir conversando unos pedacitos de código que me parece que sirven de ejemplo, ilustran alguna de estas cosas, ¿no? Que te ayudan a mí a entenderlo un poquito mejor. La gente de la transmisión te pide si puedes subirle un poquito al volumen, A la tu voz. amplificador. Ahí tienes la barra, mira. Ahí está la barra, sí. Buenas noches, mejor así. Mejor. Bueno, primero, antes de empezar a hablar de programación funcional como tal, no sé cuán familiarizados estén con el concepto. Es un paradigma de programación, es una forma de pensar en cómo se organiza un programa, ¿ya? Y eso de hecho desencadena una serie de estilos. Y dentro del mundo de la programación existen como varias ramas, diferentes formas de pensar, de imaginar cómo funciona el software. Y la programación funcional es uno de esos paradigmas. Es una forma en particular que está basada en una serie de principios. Todo paradigma tiene una serie de principios que son los que nos van informando por dónde va, no sé, el estilo, la forma de pensar, cuál es el enfoque. En programación funcional, bueno, todavía no hemos mencionado nada explícito, pero antes de entrar en el paradigma en sí, creo que vale la pena, de hecho, para agarrar un poco de temperatura en el cuarto y ver por dónde andamos en general, todos están familiarizados con los conceptos de declarativo e imperativo. Si no, pueden revisar y nada. Por favor. Pues si no, me puedo saltar algunas de estas cosas. Si no, la idea no es completar todo, saber hasta dónde llegamos, ¿no? Ir repasando algunas cosas. Lo declarativo contra imperativo en los paradigmas básicamente van, desde nace la computación, arrancan como en dos ramas bien grandes. Una es la rama declarativa y la otra es imperativa. En una rama, la declarativa, siempre nos vamos a concentrar en qué es lo que estamos haciendo y no tanto en cómo lo hace la máquina. Es una cosa más pegada al humano, por decir de una manera, y menos a la máquina. Suele ser un nivel de abstracción un poquito más alto. De hecho, un ejemplo un poco extremo de lenguaje declarativo podría ser HTML. Me pueden tirar piedras para decir que HTML es un lenguaje de programación, pero creo que sí. SQL o Prolog. Ajá. También, sí, son formas declarativas de expresar algo y quieres que haga la computadora, pero no está diciendo cómo. El cómo no te interesa. De hecho, el código no necesitas saber nada de eso. De hecho, lo lindo es justamente que no tienes que saber los detalles. Tú te concentras en tu problema. Pero va a tener, obviamente, unas repercusiones. Algunos dirán que el código imperativo puede ser más fácil de optimizar. Tiene una serie de pero todo es discutible. Por ahora nos quedamos en que uno está más pegado en cómo piensa un ser humano o cómo
analizamos un problema y el otro es cómo lo necesita ejecutar la computadora para llegar a una solución. En la rama declarativa, por ejemplo, estos son todos como ejemplos, esto no es que sea una Biblia en puntos que haya que memorizar, ni muchísimo menos. En los lenguajes, con el estilo declarativo, porque al final los lenguajes, hay lenguajes que son explícitamente intencionados hacia un paradigma, pero después la mayoría, en nuestro caso JavaScript es un lenguaje multiparadigma, donde entran un montón de enfoques, pero cuando enfocamos problemas de forma declarativa, por ejemplo, solemos recurrir a herramientas como recursión o abstracción del control de flujo. ¿Ya? De hecho, es una cosa que vamos a ver un montón en programación funcional. Por si acaso, la programación funcional cae acá. ¿Ya? Donde seguro han visto en JavaScript usamos métodos como map, filter y para iterar, en este caso, arreglos, que es algo que en el otro estilo harías con un for, de forma imperativa, donde no abstraes el control, sino lo tomas tú, y tú eres quien se encarga de declarar los contadores, de llevar la cuenta de dónde estás en cada iteración. Tú te estás encargando de literalmente decirle a la máquina ir haciendo y cómo llegar a la función, mientras que cuando delegas a una función, esa parte no te interesa. De hecho, no sabes, no sé en mi caso si map está implementado con un foro, con recursión, es completamente irrelevante. Mientras que en el otro lado, la mayoría de tu código va a ser tener que manejar ese tipo de cosas. Después, esto ya es un tema quizás más de programación funcional, pero frente a la programación imperativa. Pero en programación funcional, normalmente lo que es el proceso de cómputo, los pasos que seguimos para llegar a una solución, están basadas en la aplicación de argumentos a funciones. Mientras que en la programación imperativa o el estilo imperativo, normalmente lo vamos a hacer a través de bucles e ir mutando valores. Vamos a ir cambiando el estado de las cosas dentro de un mismo ámbito hasta llegar a una solución. Mientras que en programación funcional, normalmente nuestro problema se va a dividir en invocaciones a funciones, donde cada invocación tiene una serie de argumentos explícitos. Y los argumentos son los que van a ir variando, pero nunca varían dentro del contexto donde se ejecutan. ¿Ya? Ahí siempre son inmutables. De hecho, de ahí viene toda la vaina de la inmutabilidad. Seguro hemos escuchado hablar del principio de inmutabilidad, y de Immutable.js, y Redux, y React, y que no sé qué, que la inmutabilidad es súper importante. Vamos a ver un poco después, pero es uno de los lugares donde vamos a encontrar esa diferencia. Cuando estamos mutando cosas, el típico bucle donde vamos acumulando un resultado para después devolverlo, estamos haciéndolo de forma imperativa, mutando algo. Hay un acumulador que va a ir cambiando, esa misma referencia apunta a una cosa que en un momento de tu programa tiene un valor, en otro momento de tu programa esa misma cosa tiene otro valor. En programación funcional vamos a evitar eso, y de hecho los lenguajes puramente funcionales no te dejan reasignar sobre una misma referencia. Y después, la otra cosa que mencionaba, que lo he incluido acá, es esta idea de la composición contra la herencia. Esto ya no es tanto declarativo contra imperativo, sino es más programación funcional contra OOP, ya la programación orientada a objetos. ¿Están familiarizados con programación orientada a objetos? Más o menos. ¿Listo? Nadie dice nada. Sí, Pero dentro de la programación de objetos tenemos traits y, o sea, ahí también, o sea, no tenemos que ni tocar la programación funcional para ver composición diferente. No, realmente no, pero son dos formas de pensar. Yo a la hora que pienso esto de acá, lo que me imagino en el tema de herencia son estas estructuras jerárquicas. Una taxonomía. Exactamente, una taxonomía prediseñada, además, que existe antes de que exista la cosa. Necesitas que exista, y eso tiene una serie de beneficios, ¿no? Te permite hacer, no sé, análisis estático, una serie de cosas sobre las cosas antes de que ocurran. Pero en el caso de la composición, la herencia, olvidamos de la implementación, es esta idea de que hay esta cadena de cosas, que ya sean prototipos o lo que sea, donde hay una cosa arriba y un hijito que depende de eso. Y ese árbol que se va abriendo, esa jerarquía fija. Mientras que la composición, ya sea en OOP o en programación funcional, pues existe en ambos. Como dices tú, puedes componer objetos, puedes formar
métodos de un objeto, pegárselos a otro y construir una cosa nueva componiéndola dentro del mundo del objeto. Pero en programación funcional tendemos a pensar más orientado a componer cosas antes que rehusar a través de la herencia, ¿no? De hecho, una de las cosas que para mí tiene este tipo de enfoque es que tratas de que todo sea súper explícito. No hay nada que haya que inferir, todo es lo que es. Por eso no cambian las cosas, siempre son lo mismo. Cuando miras una cosa, esa cosa siempre es esa. No es que dependas de tener que analizar otro pedazo de código, como te pasaría, por ejemplo, en un objeto que tiene varios métodos. Tú a la hora de invocar un método, a veces necesitas saber qué otros métodos han sido invocados antes, cómo se inicializó ese objeto, para entender qué va a retornar esa función cuando la ejecutes, ¿no? Cuando hacemos composición es otro concepto distinto, es el concepto de compartir una interfaz común que te permite conectar, no ir armando, es más una cadena de transformación, ¿no? Donde el estado va fluyendo a través de las funciones en vez de estar compartido en un lugar común. O sea, no tienes ese dis que mantiene una referencia a esta cosa mágica que todo tu objeto sabe y que a veces se pierde. En JavaScript, de hecho, dis, todos conocemos dis. Estamos acá, conocemos dis, ¿no? Nos ha tocado sufrirlo. En el caso de la composición, cuando es composición de funciones en particular, uno trata justamente de que todo sea explícito a través de los argumentos. Y eso nos va a llevar, de hecho, a uno de los principios, que es el principio de las funciones puras, ¿no? Y tú puedes determinar el resultado de una invocación solamente sabiendo los valores de los argumentos. Tienes, digamos, puedes, ya no sé por dónde iba, por las manos. ¿Seguimos por ahí o continúo por acá? Por acá. Que me pongo a hablar. Un ejemplo llevado a, no sé si lo leen, está bien chiquito y lo he copiado en un GIF, así que no sabía cómo hacerlo que se vea más bonito, más grande. Pero a ver, tenemos un ejemplo de un enfoque contra otro, es decir, un poco malévolo. Yo he elegido un caso imperativo es mucho más grande que el otro, pero ahora tenemos dos funciones que hacen exactamente lo mismo. ¿Ya? La función de la derecha es quizás lo que aprendieron mucho cuando empezaron a programar, ¿ya? Que son dos bucles anidados, donde vamos a declarar un arreglo, que es ese valor que vamos a ir mutando, y en cada iteración del bucle interior vamos a ir, de hecho, en algunos casos, mutando este arreglo, vamos a ir añadiéndole cosas, y al final de nuestra función retornamos el resultado donde ya hemos terminado de hacer nuestro cómputo. De hecho, lo hemos contado acá, me he metido el lujo de usar source, ahí al final. El enunciado decía que tenía que estar ordenado. Y acá, este pedacito de código hace exactamente lo mismo, pero, como decía antes, el control de flujo lo hemos delegado. Ahora ya no somos nosotros los que tienen que decir a la computadora, quiero darle una vuelta a esta vaina, entonces guarda acá el índice de iteración, chequea si que ya toda esa vaina, sino estamos usando filter que va a iterar sobre nuestro arreglo, va a invocar esta función para cada elemento de nuestro arreglo, y nosotros para cada elemento vamos a invocar indexOf, que de hecho es una función que también abstrae iteración. De hecho, probablemente indexOf por atrás esté haciendo un poco. Lo podría haber renombrado por member. Podría haber renombrado eso como member. Sí. Podría ser filter, no member. Sí. Era más externo. Sí, podría ser todavía más declarativo. Y bueno, la idea es que hemos ido usando, al final lo que hemos ido reemplazando pedacitos de código, estos for, con todas sus cosas, por una palabrita, el nombre de una función. ¿Ya? Le hemos puesto una etiqueta a un tipo de operación que hacemos frecuentemente. En este caso, el primero, filter, esa función es una operación que nos toca hacer casi a diario, que es recorrer un arreglo y seleccionar algunos elementos de ese arreglo, basados en una condición. Hacemos todo el día. Esa vaina de ahí se puede implementar como un for, pero ya existe una abstracción. Alguien le puso un nombre. Y esta vaina se llama, esto es un filter. Esta vaina que hacemos, entonces
nosotros como usuarios del lenguaje ya no necesitamos interpretar el for, podemos decirle a JavaScript, oye, hazme este for. Ya, acá lo que pretendo hacer es un filtrado, así que lo único que necesitas saber es la condición, y es lo único que tienes que decir. No tienes que dedicarte a declarar contadores, ir aumentándolos, hacer nada de eso, ya no es tu problema. En el index of es igual, nosotros invocamos index of sobre un arreglo y le decimos, búscame esta vaina dentro de esta otra vaina. Y el index of se va a encargar, ya sea a través de recursión, iteración, recoger ese arreglo y devolverte el resultado. Pero nosotros acá simplemente estamos declarando la intención. Si tú leyeras esto acá y no sabes la implementación de JavaScript, que probablemente no lo sepamos la mayoría, ni siquiera sabemos cómo lo está enfocando la máquina. Y no nos interesa. Eso es lo lindo. Mientras que acá tenemos que dedicar la mayoría de nuestro código simplemente a decirle a la máquina, oye, quiero sacar un elemento de una array. Acá se lo dices Un favor, Lupo. Sí. Para el streaming, ¿estás usando algún keynote o algo que le puedas cambiar? Escuchar Estoy usando Google Slides y no tengo la menor Ah, idea. Puedo Pero hacer- puedes hacer ponerle el fondo, zoom de la puedo hacer zoom aunque así. se ve que No, no, lo que quiere es cambiar el color de fondo Porque porque el color de brilla, fondo. sea blanco. solo se ve blanco en la. Ah, ya, tal vez dice diseño arriba. Me parece, creo que con eso puedes cambiarle. Pero al En costado fondo, se fondo, tema, tema. Fondo. Ah, Es que no Pero va a un cambiar tema, el color claro, de el color de las Sí. letras van a seguir siendo. Ciencia, paciencia. Ya, eso ayuda, pero. Hay temas que no, están temas, todo. claro, temas Muy bien, de- hacemos una cosa. no nos ayuda. Tema, ¿no? Había, me acuerdo que alguien creo en tu computadora hacían un zoom con no sé cuántos dedos. Moisés es experto. Control y. Licita también sabe. Se tiene que configurar. Se configura el toque. Ahora no trae nada, Lupo, pero cambia el tema. El tema creo que va a ayudar bastante. Blanco, eso ya es suficiente. La gente se está quemando las retinas. dice. Perdón. Está con daltonismo. Ya, por eso. Ahí está. No. Vamos a ver, vamos a ver. Y si lo cojo y lo pego en mi editor, No, o sea, pero le ayuda porque no. ¿Se ve ahí? así se lee mejor. Por lo menos el título, por lo menos. Yo veo que en la siguiente diapositiva tienes texto. De ahí. Sí. Claro, Claro. eso sí se lee, eso sí. Perfecto. Ahora sí se ve. Bueno, entonces, esto ya lo pasamos. ¿Ya? Y acá, entonces hemos hablado primero de estas dos ramas en los diferentes estilos de programación, declarativo, imperativo. Yo dije que la programación funcional caía dentro del declarativo, del estilo declarativo, y hemos mostrado ese ejemplo, cómo podríamos abstraer control de flujo y ser de esa forma más declarativos. Ahora, esto es una pequeña lista que ni siquiera sé si es correcta, pero es las 4 cosas que ahorita para mí es como las cosas que informan un poquito las decisiones que tomo a la hora de elegir cómo afrontar ciertas cosas, cómo implementar. Tratar siempre de usar funciones puras siempre que se pueda. Obviamente hay situaciones donde no todo puede ser una función pura, pero estar siempre enfocado en el uso de funciones puras. Los motivos son muchos. Y de hecho es una de esas vainas que son súper sencillas. De hecho la descripción de qué es una función pura, vamos a ver, son solamente 2 cositas. Es simplemente que es totalmente predecible. Que dado los mismos argumentos, siempre va a retornar lo mismo. ¿Ya? Tiene una propiedad que se llama transparencia referencial. Significa que tú puedes reemplazar cada invocación de esa función por un valor y tu código va a correr lo mismo. Pues siempre va a retornar ese mismo valor. Cosa que no puedes decir de un método que depende del estado de un piso, por ejemplo. Eso, y va a tener un montón de cosas positivas que va a permitir aislar más nuestro código. Si tu código está implementado como una función pura, testearlo va a ser mucho más fácil. Simplemente tienes que invocar una función con diferentes argumentos. No tienes que estar haciendo magia o armando todo un contexto para que en el momento de que la invoques haya pasado todo lo que tenía que pasar
para que tenga el comportamiento que esperamos, sino que directamente puedes llevar funciones a ese lugar simplemente a través explícitamente de aplicar unos argumentos. Después, otra cosa que ya hemos mencionado un poquito es el concepto de composición. En este caso ya es un tema más, no de composición como algo frente a herencia, como mecanismos de reuso de código. Uno es usar reuso de código a través de haberlo heredado de alguien de arriba. El otro es reusar código a través de pegar cosas y juntarlas en un objeto nuevo. En este caso es el concepto de composición de funciones, que eso está ligado directamente a las higher order functions o funciones de orden superior, que son simplemente estas funciones que tienen la propiedad de que o reciben un argumento que es una función o retornan una función como valor de retorno. Si cumplen una de esas condiciones, esa es una función de orden superior. No es nada más que eso, no hay ninguna magia, pero eso tiene una serie de implicaciones enormes. De hecho, vamos a poder hacer composición de funciones gracias a que gracias a las funciones de orden superior, ¿no? Porque necesitamos recibir funciones como argumentos y retornarlas como argumentos. Otra cosa, bueno, y acá en composición y funciones de orden superior entraría obviamente vainas que todos hemos visto, cosas como callbacks, que son funciones que enviamos como argumento, o hay una lista de cosas de aplicación parcial, curry, hay miles de cosas que tienen que ver con eso. Pues otra cosa que ya hemos tocado también brevemente es el concepto de inmutabilidad. En este caso, el principio de inmutabilidad es un poco la solución, o la descripción en una palabra, pero el principio para mí es evitar el estado cambiante. La idea es que tú puedas mirar a un momento en la ejecución de tu programa y tú puedas determinar lo que está pasando sin tener que saber qué ha pasado antes. ¿Ya? Para eso, si tú tienes, como decíamos, estas referencias que van mutando, tú tienes que saber antes, o sea, tú cuando miras a una variable que se llama, no sé, A, es decir, esa variable tú la vas a estar cambiando de valor. Tú cuando ves A en tu código, necesitas saber qué ha ocurrido antes. Cargar tu código. Ajá. Entonces, muchas veces terminas necesitando hacer un montón de contexto, historia alrededor de tu código. Y eso se lleva, lo heredamos en otro sentido, a la hora de tener que hacer testing, a la hora de tener que escribir código para testear nuestro código. Nos arrastramos todo ese entorno, esa necesidad de contexto. Entonces, para mí el principio es evitar el estado cambiante. Eso significa, si puedes programar sin reasignar una variable, chévere. Se puede, de hecho no es tan complicado, hay muchos lenguajes donde no se puede, y no pasa nada. A nadie le pasa nada, si tienes que enfocar los problemas de otra forma, a veces sí es cómodo, pero por ahí algunas referencias que puedas revisar o lo que fuera. No digo que tengas que ir tampoco por un camino y olvidarte del resto del mundo. Tampoco hay que ser talibán con este tema, pero la idea para mí es, si puedes evitar ese estado cambiante, mejor. Mucho más fácil de predecir. Mucho más fácil de saber qué está ocurriendo sin tener que saber todo lo que pasó antes. Y después la otra que está directamente relacionada, y de hecho, en verdad todas están relacionadas, evitar el estado compartido. Tiene que ver con las funciones puras, una función pura de compartir el estado con otra cosa ya no sería pura, pero bueno. La idea de evitar el estado compartido es, imagínate, tienes, como decíamos antes, un objeto que has creado con una clase, este objeto tiene un par de métodos, y esos métodos, imagínate tú cuando arrancas el objeto, y si inicializas una propiedad, un contador, un count igual a 0. Y ahí tienes un método que incrementa y otro que decrementa. Tú cuando invocas, y cada uno de ellos te retorna el valor actualizado. Tú cuando invocas cada uno de esos métodos, tú necesitas saber lo que ha ocurrido antes. Porque el valor de retorno de tu método está ligado a la historia de la ejecución de tu aplicación, ¿no? Si se ha invocado increment 5 veces, va a ser 5. Si se ha invocado 80, va a ser 80. Y tú, la única manera de saber es ver qué es todo lo que ha pasado antes. En ese caso, estamos compartiendo estado a través de this, en un caso de dos métodos. No necesariamente tiene que ser entre dos métodos a través de this, puedes compartir en cualquier
ámbito, siempre creas un ámbito, ¿no? En Windows. En Windows, en donde sea, ¿no? Y de hecho, obviamente con todo esto, y esto pasa mucho en la programación funcional, siempre hay como una excepción que es el otro extremo, que es el estado compartido a través del objeto global, lo que es una manera de evitar un montón de otros problemas, pero es como la solución inversa, que es irte hasta el otro lado, ¿no? Es nada compartido, pero espera, ¿qué tal si ponemos el estado y el objeto global? Para que todos lo puedan ver. O sea, como que el singleton, como que... Pero en este caso, ese tipo de cosas aparecen un montón en programación funcional, ¿no? De hecho, hay esta idea de que hay, en el caso ideal, la solución teórica funcional es siempre linda, hermosa, pero en el mundo real, después va a haber momentos donde tu función tiene que tener efectos secundarios, solo, no hay otro. O necesitas compartir estado. Hay ciertos casos, y ahí bueno, toca hacerlo, pero como principio, tratar de evitarlo. Y esto, Octavio, está relacionado a esto. Si tu función es pura, en verdad no debería preocuparte de esto, porque esto ya te has olvidado. Tu función de verdad no tiene efectos colaterales y además siempre reclama lo mismo, no toca nada de afuera, solamente depende de sus argumentos. Estás, en verdad, estos dos ya check, ¿no? Pero bueno, todos tienen su misión. Pues se lee esto. Esto simplemente es un ejemplo tonto, ¿ya? Para ilustrarlo de la forma más obvia. Antes decía que las funciones puras solamente tienen dos características. Por un lado, dado una serie de argumentos, siempre van a retornar lo mismo para esos argumentos. ¿Ya? Hay una relación directa entre lo que entra y lo que sale. Cuando entra A, y si sale B, es que siempre va a salir B. No es que ahora sale B y después puede salir C y después puede salir otra cosa. Por eso se llama preferencialmente transparente. Entonces, puedes uno reemplazarlo por el otro. Acá hay un ejemplo de función impura que por algún motivo es tan impura que salió negra. Tal cual. Ya es Siempre en puros es Ok. Bueno, es una función que lo único que hace es retornar un timestamp. ¿Ya? Ahora, entonces, cada vez que invocamos esa función, nos bota un valor diferente, con los mismos argumentos, con ningún argumento en este caso, pero igual es una combinación posible de argumentos. ¿Ya? Para esa combinación de argumentos, siempre retorna algo distinto. Entonces, esta función, más impuro que eso no se puede. Porque es imposible predeterminar. Si tuvieras que testear esto, ¿cómo escribes un test que time debe retornar este string o este número? Es imposible, no se puede. Porque necesitas saber qué hora es y la hora cambia en cada test. Luego, puedes hacer super en el pitch. Pantalla completa, pantalla completa. Ya está. ¿Sí mejor? Sí, porque si no el brillo del blanco mata. Mucho blanco no mata. Entonces, estas funciones hemos determinado que no cumplen esos principios para nada. Es justo lo contrario. Y testearlo sería, de hecho, ¿cómo vas necesitas escribir toda una vaina para averiguar la hora primero, para saber la hora, entonces que te coincida con la hora de verdad? En verdad, ya no estás casi ni testeando tu código, estás escribiendo una aplicación que no tiene nada que ver con lo que estabas haciendo, simplemente para verificar algo. En este caso, de hecho, gracias a Dios ya está en el lenguaje, no tenemos que implementarlo nosotros. Y después acá hay una función que es súper sencilla, pero que es pura. Es totalmente pura y es obvio al ojo. ¿Por qué? Porque recibe dos argumentos. Lo único que toca esta función son esos argumentos. ¿Ya? Pero no los cambia para nada. No los muta. Lo único que hace es crear una expresión que resulta en un valor que lo va a retornar y dados unos argumentos siempre retorna lo mismo. Acá si invocas la suma de 2 y 3, siempre sí. No importa lo que haya pasado antes. No tienes que saber nada más. Lo único que tienes que saber es que para todos los argumentos retornas. Y tus test, de hecho, son súper directos y al grano, pero no tienes que saber nada del contexto. Y como decía, hay esa transparencia referencial con tu código. Cada vez que invocas sum 2, 3, podrías ir y hacer el final replace y reemplazarlo por 5. Y toda tu aplicación sería igual. Nada se caería, todo sería lo mismo. Porque son totalmente equivalentes, son referencialmente transparentes.
cada vez más complicado. La lección de aprender es no usar la plantilla que viene por defecto, siempre poner fondo negro. Creo que tienes que poner el I está Esa es una presentación simultánea. Para cada slide tenemos que hacer esto. Paciencia. Acá hemos mencionado, cuando dije composición, yo decía composición, era posible gracias a las funciones de orden superior. Acá hay un ejemplo, no sé por qué lo puse, simplemente para tenerlo ahí, de una función de orden superior, súper sencilla. O sea, es una función que retorna otra función. Eso es esta función, retorna esta función. Cuidado. De hecho, es bien común ahora con las flechitas. Va un poco el tema, pero en este caso sí es como que estamos encadenando, ¿no? Una función que retorna una función. Y obviamente ambos argumentos están disponibles para la función de adentro, porque la función interior, obviamente el nivel scope que viene de arriba. Entonces, acá tenemos nuestro grid part, que es una función que recibe un greeting, que es una palabrita, va a ser hello, de hecho, y después eso retorna otra función que espera otro string, que es name. Y esa función lo que retorna es un string que combina ambos. ¿Ya? De hecho, la función de adentro tiene acceso también al argumento de afuera. Y de ahí, acá, estamos invocando a gridpart, que habíamos dicho que retorna una función. Entonces, cuando invocamos gridpart con un greeting, nos retorna una función. Estamos salvando una referencia a esa función. Y después invocamos esa función con otro argumento que va a ser name. Y eso ya retorna el object en este caso. Y de esa forma, es simplemente un ejemplo de cómo podemos ir combinando funciones. Y en este caso, esto sería como un principio de muchas cosas. Para mucho ocurre en aplicación parcial. Hay varios conceptos. O sea, podrías pasarle mismo a gridpart, le podrías pasar a lo que devuelve, le podrías volver a pasar otros paréntesis. Sí, totalmente. Ahí, Acá, hacerlo digamos, más tú podrías complicado. hacer gridpart, ¿no? Y acá otra invocación, una segunda. La gracia en este caso es que la podemos Estás pensar guardando. como que gridpart es una función que toma dos argumentos, ¿verdad? En vez de una función que toma una función. Y en ese caso, casi como que puedes invocar con ambos argumentos, uno al costado del otro. Claro. Y parte de la gracia es que puedes tener esa función final parcialmente aplicada, como que medio amarrada ya con algunos argumentos fijados para usarla después. Que es típico, no sé, cuando arrancas una cosa, tienes una referencia que vas a guardar para después y quieres que en ese momento en adelante siga ahí. Esa es una forma explícita de compartir a través de un argumento, ¿no? En vez de tenerlo en un dis o una cosa así. Además, Creo que de una. te permite en el grupo la reusabilidad, porque puedes crear N funciones con diferentes, digamos, entradas en este caso. Puedes ir combinándolas también, ¿no? Creo que ya todas las. ¿Cuál es? No, esa no es. Este no es. Los tres puntitos. Ah, No es. Eso. Ya. fíjate si te falta otra y la hacemos todo. Y ahora, ¿cómo se pone esto otra vez? F11. Bueno, pues, así se ve lo que está lo de plano. 5 es el 5. Ah, sí. Arriba ahí. A la izquierda, a la izquierda. Salió un menú. Presentación. Bueno, ha quedado el cuadrito ese. Está bien, está bien. Ok. Otra cosa relacionada a lo que venimos viendo. Ahora que tenemos funciones que pueden retornar funciones, y pueden recibir funciones y podemos empezar a componer funciones a través de ese mecanismo. He hecho acá otro ejemplo que es aplicación parcial, que mencionaba Jan.
donde la idea es que es el mismo ejemplo del grid, pero donde lo que vamos a hacer es, acá estamos declarando una función parcial que va a recibir una función y n argumentos más. ¿Ya? Después, esa función retorna una función que espera otros argumentos, n el número de ellos. Y cuando se invoca esa función, vamos a invocar la primera función, la original, la que recibió parcial, con los argumentos originales más los argumentos de la de. Entonces, ¿qué significa eso? Acá, cuando invoquemos la primera función, podemos fijar una serie de argumentos, los primeros argumentos. Imagínate, nuestra función recibe 5 argumentos. ¿Ya? Y sabemos ya varios de esos valores. No queremos cada vez en el futuro que invoquemos esa función, digamos que decir los 5. Aquí es una referencia donde los 3 primeros están fijados, simplemente te quedan por llenar los 2 siguientes. Podrías usar este tipo de función, ¿ya? Donde tú dices, que tengo esa función que recibe n argumentos, no sé cuántos son. Por ejemplo, esta función ni siquiera lo sabe. ¿Ya? Imagínate que a esa función de 5 argumentos le pasamos solamente 2. Entonces acá args va a ser fun y van a haber 2 argumentos. Pero vamos a hacer un arreglo que va a tener esos 2 argumentos. Después, cuando retornemos la primera función, que es la que ya tiene los 2 argumentos fijados, cuando invoquemos la siguiente ya vamos a revertir a la primera, pero vamos a sumar, vamos a combinar los argumentos. Entonces, si en la primera invocación pasamos 2 cosas, en la siguiente 3, al final la última termina pasando las 5 cosas. Y de esa manera puedes combinar, puedes preparar funciones para no tener que estar siempre dándole. Es bien común, hay muchos casos de uso, ahorita no se me ocurre ninguno, suele pasar, en este momento estar acaparado, pero se da un montón. O sea, al final esto, o sea, es como que para que la misma función haya que reescribir de la otra manera. O sea, creo que el anterior, como dijo Carlos, era como que, o sea, técnicamente, como estás en una función, o sea, técnicamente no estás haciendo curry, pero sería casi equivalente y ya tienes partial application gratis. ¿No? Y eso sí se usa mucho, por ejemplo, en React Middleware, ¿no? El store es una aplicación parcial. Y cuando se esconde, se combina. Igual lo usas un montón. Claro. Claro, es que conecte es escondida la función, porque es como que conecte, devuelve la función. Pero, ¿alguna anotación más? ¿Se entiende esto de acá? De hecho, yo me había quedado en esto de acá explicando esta. El resto es simplemente otra función. Esta es la que recibe, en este caso, 4 argumentos. En mi cabeza, en mi ejemplo, se pone 5 argumentos. Acá son 4. Esta función greeter necesita 4 vainas para hacer su chamba. Y lo que vamos a hacer es usar nuestro partial para decir, ¿sabes qué? La única parte que va a cambiar en el futuro es el nombre. Todo lo demás va a ser siempre el logo, el separador, el punto final. Entonces podemos crear una nueva función que solamente está esperando el último argumento. Que para eso, para fijar los primeros argumentos, usamos nuestra función. Que nos va a devolver esa nueva función donde ya no necesitamos decir los primeros 4, los primeros 3, pero quedamos sobre el último. Y de hecho acá cuando decimos greet hello sería lo mismo que decir greeter pasándole hello, coma, espacio, punto, después hey. Es lo que vemos acá. Y otro ejemplo, otra cosa que antes hemos hablado de composición. Es un tema que surge un montón porque tiene varios significados y se aplica en diferentes lugares, para diferentes cosas. Pero en un lugar, ahora de hecho en el laboratorio hemos estado viendo un curso de React y surge un montón la pregunta y elegí un ejemplo acá con React, de composición, porque eso en la documentación de React hay un artículo bien pasta sobre composición por gerencia, de cómo recomienda, de hecho en
patrón de reuso no es herencia, en ese caso es composición, a pesar de que tú estás usando una clase como medio de implementación. No estás haciendo OP en ese sentido, sino estás igual componiendo funciones en este caso. Y acá hay un ejemplo relativamente cortito, espero que se entienda, donde empecemos, de hecho, por acá abajo. ¿Ya? Tenemos un componente de aplicación A, que recibe props y lo único que retorna es un pedacito de JSX, como se llama esta que tiene un link que renderiza dentro el componente bus, este de acá, y le pasa acá se le da un atributo bus a valor 2, que va a ser parte de las props que recibe nuestro bus. Entonces ahora veamos de todo lo que vemos acá, lo único que no sé qué es, ya que necesito para seguir leyendo esto, es ver qué pasa. ¿Qué es bus? Bus es lo que retorne invocar with fupro pasándole bar, que es otro componente. ¿Qué está pasando acá? Igual que teníamos funciones de orden superior que reciben funciones y retornan funciones, eso en React el concepto de higher order components. Tenemos componentes de orden superior que lo que hacen es reciben componentes y retornan componentes. Y en este caso, en nuestro with fupro es uno de esos que tenemos acá arriba. Queremos que recibe su primer argumento es un componente, una referencia al componente que queremos envolver. ¿Ya? Y eso retorna una función. Pero ¿qué interfaz es esa? Props es otro componente. ¿Ya? Y ese componente ¿qué hace? Renderiza el que recibió primero, eso se parece a lo de antes. Esta función interna tiene acceso al argumento original y esta de acá va a invocar, o sea, invocar, podemos decir, este componente, el wrap component que recibió, fijándole este atributo, la foo, por el valor 2, y después va a propagar las propiedades con las que se invocó acá en este punto. Es cuando se verá si invocó el componente en sí. Entonces, veamos, regresemos. WithFuProp recibe un componente, el wrap component, en este caso le estamos pasando var. Var sí es un componente que no necesita gran explicación, es un poquito de JSX, un bit, que hace un sólido, ninguna más. Y var es ese componente que solamente pinta sus props en la consola. Lo estamos enviándoselo a este de acá, que nos va a retornar una función. ¿Ya? Entonces este va a ser esta función de acá. Y cuando este de acá, ¿ya? Cuando se ejecute, cuando lo rendericemos, lo que va a pintar es el primero que le mandamos, o sea, el var, que era este de acá, pero pasándole este atributo más este de acá, que son los que venían de esta información. Entonces, de esa forma, vamos a ir, en vez de heredar de una clase de arriba, lo que vamos a hacer es vamos a ir inyectando de propiedades nuevas a estos subcomponentes. Esto es súper común en el patrón cuando, no sé, necesitas data, normalmente tienes un with data o algo parecido que se va a encargar de buscar la sobrada y puedes ponerte en el programa. Restricciones de salida y entrada. Y esta de Y es un, NDA. No tiene que ver. y de hecho, en React es un patrón súper común, ¿no? Seguro si han usado React, hay todas estas funciones with, no sé qué, no sé cuántos. El propósito es componer tus componentes con esta otra cosa para que, en este caso de otra palabra, pero para que reciba estas nuevas características a través de este. Ahora, iba a poner un ejemplo de inmutabilidad, pero acá ya me estaba quedando sin ideas. Y empecé a escribir esto y después dije, no, por eso what the fuck. Y hacía una implementación, pero quedaba muy larga. Así que creo que, aunque esto no tenga sentido, me quedo con esto, ya, porque se ve como. Una cosa, ahora hemos estado viendo este curso de React en la laboratoria, y una cosa que ha costado un montón entender a la gente es el tema de este estado que tienes y que no puedes manipular directamente.
tienes que indirectamente hacer algo, salirte de donde estás para terminar cambiando ese estado. ¿Ya? Pero nunca puedes tocarlo directamente. Y inmutabilidad, y acá iba a ser un ejemplo de hecho, yo creí que esa es una cosa que he visto a alguien tratar de hacer, que es básicamente, nosotros escribimos props. Props, de hecho, es inmutable. Cuando recibimos props, React se encarga de eso, si no me equivoco. Creo que si tratas de mutar eso, eso debería reventar. Y es una cosa, yo recibo props, tengo props dentro de esta función, dentro de este entorno, y después más adelante, cuando alguien da clic acá, yo cambiar props. Y alguien viene y hace ¡pum! Y trata de asignar un valor sobre una propiedad de props. Y esa vaina evidentemente no tiene ningún efecto. Esos cambios no se propagan, no resultan en enseñar, en encontrar todo, en tranquilizar y nada por el estilo. Lo mejor que puede pasar es que veas un error en la consola y no sepas lo que estás haciendo mal, y busques otra salida. Y el motivo es porque, de hecho, la inmutabilidad es lo que nos va a permitir después hacer la chamba de saber si nuestro estado ha cambiado. Simplemente comparando si es la misma referencia o no, sin tener que mirar al valor. Simplemente, este es el mismo objeto que antes, que tú puedes garantizar que es inmutable. Si es el mismo objeto, sabes que no ha cambiado. Solamente necesitas mirar la referencia, que es un objeto mucho más sencillo. Acá este era el otro ejemplo largo con una clase. Tenemos un estado y alguien trata de hacer this.state.count y sumarle uno adentro de un render o adentro de un clic, sí, adentro de algún lugar y hacerlo directamente sobre ese objeto. Y esto, no estoy 100% seguro de qué error, warning o si dice algo en la consola, pero obviamente no funciona. No funciona en el sentido de que esos cambios sobre tu estado, nadie, ningún pedacito de código en tu código, la redundancia, tiene la oportunidad de saber que ha ocurrido ese cambio, hacer algo al respecto. Ese cambio es como que lo has escondido, porque la referencia al objeto no cambió, solamente cambiaste el valor que había dentro. Hemos violado ese principio de inmutabilidad. Y la manera correcta que está acá como ejemplo es, de hecho, usar en este caso un método que va a encargarse de tocar el estado. Nunca lo tocamos directamente. ¿Qué significaría? Si ustedes no lo hacen inmediatamente. Y puede como que agrupar varios para Entonces se Claro, agrupa o sea, en varios. La idea de tener ese state es que te puedas reproducir el estado. Además, cuando hay una entrevista, por ejemplo, que hicieron los de Facebook, con uno de los creadores de Facebook, dice que nació por el hecho de que tú querías hacer, ellos querían hacer el chat de Facebook. Y ellos tenían mucho la lucecita que cambiaba el estado de conexión. Entonces esa vaina cambiaba, entonces eran como un montón de estados nuevos que trataban sobre el estado del chat. Entonces lo que hacían era, bueno, y por eso inventaron el entorno para que ver a través de todos estos estados el cual finalmente termina sin tocar el código. agrupa los muy pequeños. Ajá, para hacer muy repente y lograr el DOM. Y de hecho, por ese motivo, es justamente que acá, para usar el estado anterior como parte del resultado del nuevo estado, no estamos haciendo ni siquiera this set state count igual a count más 1, sino que estamos usando una función que se va a ejecutar en el momento en el que de hecho se lleve a cabo. O sea, Pero igualito estamos violando las fortalezas referenciales. en ese caso, acá para set state, no, porque si sabes el valor de previous state, puedes determinar el valor del retorno, ¿no? Sí, sé, pero this state no es, o sea, tu this state count no tiene reemplazo referencial. Porque no lo puedo reemplazar por el valor, la referencia y todo eso también. En este caso, de hecho, por eso O sea, es el que span, por ejemplo. por eso es que React hace este esfuerzo en hablar siempre de este state, este estado, como algo, es el que va a cambiar, es donde va a ocurrir esa mutación. Es como que lo decíamos antes, ¿no? Todo sería lindo si pudieras escribir todo en cuestiones puras, pero no puedes, acá es todo sería lindo si no sé qué, pero al final hay un caso y el caso es que alguien tiene que hacerse cargo, ¿no? Y acá
acá toda la computación está concentrada en el estado y está resguardada con estos métodos para que no la cagues, para que no vayas a asignar cosas ahí que no vayan a tener ninguna repercusión. Bueno, Yo voy a dar una práctica, esta es la primera. Listo. Ok. Esto ya lo comentamos, y acá es un ejemplo, un pedacito de código, para visualizar un poquito a qué me refería con eso de estado compartido y que tienes que saber qué ha ocurrido antes. Entonces miramos este pedacito de código. Foo es un constructor, ¿ya? Y sobre el prototipo de ese constructor estamos declarando dos métodos, var y pass. Y dentro del cuerpo de cada uno de esos hacemos referencia a this x. El constructor, de hecho, recibe unas ops. En este caso, asume que hay una propiedad x en esas ops y la asigna a this x. Si tú quisieras determinar qué va a retornar var en un momento x, no se confusión con x, en un momento que sea, necesitarías saber primero cómo se instanció, con qué valor. Porque si x era 10 al principio, es diferente si era 0, ¿no? O menos 50. Necesitas saber eso. Necesitas saber si es que va a ser invocado antes. Porque si va a ser invocado, esta vaina resetea x. Y después necesitas saber cuántas veces se ha invocado hasta ahí. Ahí estás amarrado a estas tres, al final son tres funciones. Y de hecho, el concepto de constructor en JavaScript o de clase en S6 te permite amarrar un grupito de funciones como en un lugar junto para que no se despeguen y que compartan algo, comparten a través de this. Y eso de ahí tiene un montón de beneficios a la hora de programar, porque también te permite cachear ciertas cosas que no quieres hacer varias veces, tenerlas en algún lugar. De hecho, tiene sus usos. ¿Ya? No es que todo tenga que ser súper funcional y arriba con demás. Un poquito de todo, pero hay que saber un poco las implicaciones que tiene. Y en este caso, sí, ahí está súper obvio que estas funciones todas comparten un estado común y requieren toda la historia para poder analizar. Esto no se tiene mucho sentido. Esto es opinión personal, no es más que eso. En mi cabeza, acá no he puesto desventajas para no ser malévolo o muy crítico, pero ambos paradigmas tienen ventajas. Y algunas de las ventajas, a mí me parece, en el caso del enfoque funcional y declarativo, tiende a ser un poquito más flexible. Requiere saber menos antes de empezar. Cuando estás componiendo en vez de creando, no necesitas haber diseñado esa jerarquía, no necesitas haberle dado nombres a todas esas cosas. Toda esa semántica es una chamba. Antes la gente decía UML, esas vainas para averiguar qué debía ser su aplicación y después generabas código a partir de eso. Hoy en día, de hecho, creo que este tipo de enfoque te lleva a un entorno mucho más flexible, donde ese tipo de garantía que te daba el diseño de antemano, ahora lo tenemos por otro lado, son los textos. Es otra manera de diseñar arquitectura, de diseñar interfaz, código, comportamiento, sin necesidad, es un poco a priori. Ahora tienes que escribir el test primero antes de la implementación. ¿No? Tienes el mismo trade-off, pero no necesitas todo el árbol de jerarquía para empezar a codear. Suele ser más flexible. Pero al mismo tiempo, si se fijan, la primera ventaja que he puesto en Node.js es que es más estricto. Es que justamente esa desventaja es su mayor ventaja. Al ser súper estricto y requerir un montón de diseño antes de los hechos, eso te permite hacer un tipo de análisis estático, una serie de cosas que de otra forma no podría hacer. A nivel de arquitectura, sí hay una serie de beneficios. De hecho, hay mucha gente que adora ese tipo de patrón justamente porque es muy fácil de visualizar en la cabeza y al ser estricto siempre sabe lo que va a hacer una cosa que está predeterminado por su clase, por su interfaz, por su forma. Y funcionar es un poco más como, ¿trajo el método que tenía o no? Le falta uno. Nadie te garantiza nada. Todo es un poco convención. Todo es lo que te lo prometo porque
sí, pero no hay una garantía ya de antemano. Y eso es ventaja y desventaja. Es la misma vaina visto desde dos puntos de vista. En la mayoría de los casos yo creo que paga más tener la flexibilidad, a menos de que ya tengas clarísimo lo otro. Voy a decir que no sé. Pero en nuestro caso yo prefiero la flexibilidad de nuestro enfoque, la predictabilidad, eso decía, de poder mirar una función de invocación de algo y saber, esto retoma esto, sin tener que saber nada más. Tener que analizar toda esta vaina que ha pasado antes. Eso hace tu código predecible. Pues deberías poder saber qué va a pasar antes de invocar. Después, directamente de eso, la implicación de que es más, si comparamos con funciones puras, todo tu código está, no tiene dependencias. Las dependencias son explícitas, son a través de argumentos. Pero si necesitas algo, dámelo de un argumento. Entonces, tu código, puedes agarrar una función, cortarla de un archivo, ponerla en otro lado, porque no tiene dependencias externas. No depende de que se declaró esta otra variable acá afuera o depende de otra función, no. Depende solamente de lo que percibe su argumento. Súper chévere para poder reusar y poder reorganizar, refactorizar. Si tienes código grande de verdad, créeme que eso va a ir. Después, sobre que me ponga apasionado, pues, Se entiende, se entiende. así pasa. Y la otra es que tiende a ser más conciso y expresivo. Acá, una de las cosas críticas a la programación funcional, sobre todo cuando no estás muy acostumbrado, es como que no se entiende nada, porque esto es así, porque es todo bien raro, pero eso pasa rápido. Y una vez que pasa eso, de hecho, tiende a ser mucho más fácil de entender la intención. Pero tienes que pasar este primer nivel de toca aprender un poquito, como hay tanta abstracción, tienes que conocer las abstracciones. Pero una vez que tienes ese vocabulario, por decirlo de alguna forma, te permite escribir mucho más chiquito. Antes vimos cómo ese filter con esos dos bucles de 25 líneas, no sé qué, lo que fuera, se convertía en nada, escondiendo todo esto atrás de un par de funciones. Porque ya tenía unos nombres determinados que existían, había ese grado de abstracción. Y en el otro lado, otra cosa que también vale la pena decir de OOP es que OOP ha sido el paradigma estrella durante un montón de tiempo. Y eso significa que hay un montón de literatura excelente al respecto. Hay un montón de patrones, hay como una cosa que se comparte en la comunidad. Y eso también tiene valor. Eso de ahí no se debe descartar. Hay un montón de cosas buenas ahí. De hecho, en el mundo real, al final, tenemos la suerte de JavaScript de que podemos hacer que publique. No tenemos que elegir uno u otro. No tenemos que irnos a hacer solamente OP, Jamboard, o hacer solamente FP y todo lo demás. Tenemos las herramientas para hacer lo que nosotros queramos y lo que uno necesita en cada momento. Las dos tienen cosas buenas y cosas malas. Y después, lo último era que simplemente acordarnos que también por qué estamos hablando de programación funcional, en parte, no solamente porque es una moda, que también es una moda, y que todo el mundo quiere hablar de eso y lo que sea en la comunidad, pero es porque JavaScript, en el fondo, a pesar de que implementa ese prototipal, a pesar de que implementa un montón de cosas que parecen que vienen del mundo de la programación orientada a objetos, y te permite hacer un montón de programación orientada a objetos, si sabes lo que estás haciendo, es muy difícil dispararte en el tiempo. Si vienes de otros lenguajes, o de las cosas no son lo que parecen. Pero en el corazón, JavaScript está mucho más pegado a lo funcional. Y eso, cómo está yendo, si uno mira S5, S6, S7, S8, y mira lo que viene para S9, ¿qué está pensando la gente? O sea, estamos yendo hacia esas abstracciones, necesitamos manejar este lenguaje, es parte del lenguaje, ya no es solamente una opción, ese for también lo puedo hacer con un filter o con un par, es que estamos yendo para conversar, entonces necesitamos esa palabra, ese map, ese filter, y esa es la parte que ya a mí me parece. Más allá de eso todavía, es el Fata Root, una de sus ventajas es que borra el dynamic binding del div para que sea, porque si no, no hay literalmente deja de usar. La propia implementación de funciones en JavaScript no te permitía esa garantía. El div podía hacer cualquier cosa.
podrías hecho fijarlo con plugin lo que quieras, ¿no? Y además, en la mayoría de los casos, se infiere de cómo lo hayas invocado. Si lo invocas como método con un objeto, si lo invocas como referencia con una función, si lo invocas, ¿vale? Y saber cómo va a ser invocado al final. So this ha sido el patito feo durante mucho tiempo, ¿no? Ahora que tenemos clases, es como que ya la gente se atreve a usar this y hay un boom de eso, pero en JavaScript ha sido uno de los dolores de cabeza más grandes siempre. Porque parece una cosa, porque todos hemos visto this en otras partes, y esas otras partes suelen estar garantizadas. ¿No? This es this, es eso, literalmente, no es una otra palabra. Pero el JavaScript siempre nos han mentido. ¿No? This podría ser eso también, podría ser aquello, podría ser, nadie sabe, invócalo y averigua, ¿no? Y de las nuevas funciones, las funciones fechas tienen esta gracia que no olvidas, no tienen ni prototipos ni bis. Entonces, esa parte de la implementación, bueno, si la necesitas, sí hay. Pero para el 99% de los casos no la necesitas, usa la otra y no te compliques la vida. Evita bis. Ese es mi consejo. Y nada, creo que ya no me quedan slides. Ya no avanza ya. No. Eso era todo. Muchas gracias. ¿Vas a hacer preguntas? Pregunta, por favor. Está bueno que hayas mencionado el tema, la diferencia entre imperativo y declarativo. ¿Cuál es tu opinión sobre el await, async? Tanto que está, no le pregunte. Porque yo estoy preocupado por la aparición de A mí no me gusta. A mí tampoco. A mí me hace una bulla terrible. Me parece que es un parche feo que además tiene una serie de implicaciones bien gruesas. Estás cambiando una serie de reglas en el lenguaje que no son. Estás mezclando con cosas que nunca habían vivido. A mí no me gusta. ¿Por qué? Primero que eso, sí que O sea, ¿y con cuál sería la opción? Las opciones Sería al un final, problema. el problema ni siquiera está en el código, el problema está en el mundo real, que es la necesidad de modelar procesos asíncronos, cosas que van a ocurrir en el futuro. Y cuando ese es el caso, tienes, no sé, varias opciones. Pero las promesas es una opción, las promesas es una forma de modelar esa sincronía. Callbacks es otra. Son las dos son válidas. Son dos formas de hacerlo. De hecho, pues, tiene esta cosa que CSP, Communication Instruction Processing, donde tú escribes código síncrono y el lenguaje, el compilador se encarga de escribir los callbacks por ti. Qué bueno. Podemos seguir, pues, una buena opción. Oye, De hecho, Go puede compilar tal cual. Pero con respecto a Sync y Await, en parte, quizás porque estoy muy acostumbrado a que esa sincronía normalmente está representado, es lo que va a ocurrir después, es un contexto nuevo. ¿Ya? Y en JavaScript la única manera de crear scopes en cuestión funciones, era una función, y esa función tenía su contexto, y lo ocurría más tarde, y no tocaba nada de lo que tenía alrededor. En verdad lo heredaba, pero era independiente. Cuando tú haces Async Await, yo creo que es un poco cosmético, es como que nos estamos ahorrando una anidación, pero esa anidación a mí me hace sentido en la cabeza de cuando veo esta vaina está para allá, es porque está en otro lado. Y cuando lo juntas dentro del mismo contexto, en verdad, si te soy sincero, como nunca me ha traído mucho Async Await, ni siquiera me he preocupado de usarlo. Solamente lo he usado cuando agarras el típico ejemplo, el Firebase me ha pasado hace poco, y copiaba una Async Await. No han lavado las manos después de copiar. Pero al final es un tema de gusto y volvemos al estilo. No es mejor ni peor. Quizás habría que estudiar un poquito las implicancias. Yo he dicho que hay esta implicación de que estamos mezclando dos cosas que nunca han estado juntas, dos contextos. Pero quizás estamos simplemente paniqueados ante algo que nos incomoda, porque siempre lo hemos hecho de una forma y ahora alguien dice que tenemos que hacerlo de otra. ¿Qué
experiencia, ya me había acostumbrado a la otra. Y a mí me pasó con Palmestra al principio, ¿verdad? Pero decía, pues pusieron el Y de ahí callbacks. Y hay cosas, Y ahora es como, solo ¿what? ¿En serio? punto dentro. O sea, promesa. claro. O sea, algo que falla en las promesas implementarias que puedan, hasta ahorita que puedan ser canceladas en el momento en el que se envían. Tal vez estamos hablando. Claro, ya, pero con Asinca White creo, o sea, por lo que he visto también, que sí se puede cancelar. Ahora hay un proposal para hacer cancelable promises. Está en la Porque propuesta. eso no se pueden, como cuando haces con la cinta, un foto, ¿no? O sea, no puede, si haces un promise all, creo que no se sí. puede pasar. O sea, haces las 500, Claro, ¿no? se hace una Todos en paralelo. No puedes hacer No, paralelos. Que puedes organizarlo, pero te toca a ti decidir. Claro. No es algo pero que esté en paralelo adentro de un profesor y de ahí encadenar eso para esperar a que termine, para hacer otra cosa. Sí. Pero te toca a ti hacerlo a través de este cierto encadenamiento de promesas. Que quizás se pudiera hacer de una forma un poco más restrictiva, volviendo al principio. Y a favor del lenguaje, del paradigma funcional, están agregando el PI. ¿Has visto el PI operator? Hay de todo. Sí. Ahí hay de todo. JavaScript es un lenguaje justo feo y bonito por eso. Es un Frankenstein de un montón de cosas. Pero es lindo también, ¿no? Porque puedes sacarle la oreja y ponerse la de nariz, puedes, ¿verdad? Te deja hacerlo. Puedes armar el muñeco que te gusta. Y bueno, más preguntas. Una siempre buscaba. Yo contaba contigo. Dos preguntas por persona. Si por poco lo dejaron en silencio, lo ha dejado Está como- cerrado, está cerrado. Está Chicos, suficiente. en verdad sí, gracias. Gracias. En verdad, gracias por Se vaya, se vaya. charlas, en verdad, me parece. Y gracias a todos por venir. En verdad, voy a tratar de que la siguiente haya más espacio. Igual pueden entrar al Slack, pueden molestar a poco o hacernos preguntas. Cualquiera de las dos cosas. También hay otro mitad siguiente mes, así que estén atentos por ahí. Y si por ahora ustedes también quieren animar, sí, todo y así, mira, me salió de bacán ponerse aquí. No se preocupen, todavía hay las sugerencias. Pero pueden en verdad mándenme por Slack o por Twitter o por Facebook, por lo que quieran, qué charla quieren dar, hablamos un rato de qué cosa puede ser y lo pongo en el programa. No hay un filtro muy específico. No, mientras era JavaScript, está bien. No es un filtro muy está bien. Sí. Bueno, muchas gracias por venir. En verdad, gracias por venir. Por favor, todos están invitados. Vamos a grabar eso.